el domingo ya no es el día del Señor, como familia. Ya no es. Ir a la iglesia es la actividad que hacemos cuando no tenemos otra cosa que hacer y si no llueve, ¿verdad? Lucas 2:21 en adelante dice así la palabra de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hasta ahí la lectura por ahora. Y este es nuestro primer punto, la adoración de los padres. Si vamos a hablar de adoración familiar, cómo se vive, cómo se practica, qué bueno sería comenzar con la adoración que viven los padres. Y este es un pasaje que nos muestra a una pareja humilde yendo a adorar. Y quiero hacer énfasis en las siguientes palabras que acabamos de leer. Hicieron conforme a la ley de Moisés. Hicieron lo que decía la ley y llevaron a presentar al Señor Jesús en el templo de Jerusalén cuando era chiquitito todavía. Y hay tantas cosas que vivimos hoy como humanidad, como país, como ciudad, como iglesia, tantos problemas, situaciones difíciles entre padres, hijos, cónyuges y demás. A veces llegamos, parece todo peleados a la iglesia porque vamos a llegar tarde, no se quiere poner tal ropa, levántense ya y cosas por el estilo que a veces llegamos con un ánimo un poco distinto al que sería lo ideal para llegar a la iglesia. Aún así, algo que tenemos que resaltar es que la adoración, por lo menos en un caso normal, ideal, la adoración en familia comienza con la adoración de los padres. Esperar que los hijos adoren al Señor sin ver el ejemplo de sus padres es estar engañados o renunciar a la responsabilidad que el Señor nos dejó. Entre las cosas que vivimos hoy día en las iglesias se agregan que muchas veces los miembros de la iglesia se acercan a los maestros, a los líderes, a los pastores y a veces nos dicen con un grito de socorro muy sincero: ayúdenme con mi hijo, ya no quiere más venir a la iglesia, o a veces incluso ya no se quiere ir. A veces el cónyuge, uno de ellos, el esposo o la esposa, ya no quiere asistir a la iglesia. A veces la familia comienza a permitirse tener cada vez más actividades los fines de semana. Los domingos hay un cumpleaños, después un viaje al campo y qué sé yo. Y llega un día en el que el domingo ya no es el día del Señor, como familia. Ya no es. Ir a la iglesia es la actividad que hacemos cuando no tenemos otra cosa que hacer y si no llueve, ¿verdad? A veces si está nublado, luego ya no nos vamos, ya no venimos, quiero decir. Pero llega a suceder. Y dice un pensador cristiano también que si para los padres el ir a la iglesia es opcional, para los hijos ya no va a ser ni siquiera una opción y los nietos ni mencionemos. Muchas veces con las vidas aceleradas que vivimos realmente necesitamos una pausa y eso se comprende porque todos vivimos vidas sumamente aceleradas, llenas de actividades. Y a veces decimos: quiero usar el domingo para poner mi casa en orden, que llegamos el domingo y nuestra ropa está tirada hasta encima del ropero, el gato no comió en toda la semana, todo sucio. Tenemos que ordenar nuestra casa, tenemos que limpiar, tenemos que hablar de vez en cuando, por lo menos tomar un mate con mi esposa, qué sé yo, hablar con nuestros hijos, ir a visitar a un amigo que hace tiempo no le vemos y cosas parecidas, cosas muy buenas y se comprende. Y es difícil, incluso les comparto, así como pastor, como maestro de Biblia, líder, lo que sea, es difícil decirle a la gente cuando te presenta este tipo de cosas que aún así tu responsabilidad para con el Señor es ser parte del culto, de la adoración y el servicio a su nombre. Pero mi familia es lo mismo, es tu responsabilidad, pero tengo que limpiar mi casa, me compré un lugar en tal lugar, quiero ir a revisar si no me robaron todo y qué sé yo. Aún así, tu compromiso es con el Señor en primer lugar. Y tenemos que ver un principio bíblico: aquello que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y a veces eso lo sentimos recién cuando comienzan los primeros frutos de la cosecha.
Cuando nos damos cuenta de que había sido el pecado, comienza a ser más parte de nuestra vida. Cuando nuestros hijos no están luego ni siquiera conectados ni en amistad con los otros niños de la iglesia, que es un problema. Cuando nuestros adolescentes ya no tienen un círculo íntimo de amigos conocidos dentro de la iglesia, más aún cuando son jóvenes y quieren casarse y no conocen a nadie en la iglesia, comienzan a surgir cosas muy complicadas. Y a veces recién ahí decimos, pastor, hacen un poco algo por mi hijo, qué sé yo, ¿verdad? Y sí, la iglesia hace su tarea, hace el esfuerzo y todo lo demás. Pero si la adoración no comienza en la casa, con los padres, probablemente la iglesia no va a ser capaz de resolver ese dilema. Dios mediante oramos que sí, pero tal vez no sea así. Y todos estamos sembrando en nuestras vidas de manera constante. Todos los días estamos sembrando en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestros conocidos. Y sembramos disciplinas espirituales o lo contrario, sembramos flojera espiritual. Uno de los dos. Sembramos santificación o carnalidad. Y eso lo hacemos tan sencillo como prender la tele y qué elegiste para ver. Sembramos servicio cristiano o una vida completamente terrenal y mundanal. Y más, no siempre abandonamos el compromiso con el Señor o con la iglesia para ir y embarrarnos en el pecado. No solemos hacer eso, pero en ese juego, como se dice, ese juego de cadera que a veces queremos hacer con la iglesia y con el Señor, a veces relajamos tanto nuestro compromiso en primer lugar con el Señor, luego con el servicio, luego con la iglesia, luego con el estudio bíblico, con la oración. Relajamos tanto nuestro compromiso que nos damos cuenta que ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nadie realmente somos siervos del Señor. Somos miembros de una iglesia, pero ser siervos del Señor es otra cosa. Y todos los que estamos aquí ya muchos años sabemos muy bien esa diferencia. María y José, volviendo a nuestro relato, estaban en una misión única y muy especial. ¿Qué estaban haciendo ellos? Algo incomprensible para nosotros. Estaban criando al Señor Jesús como a un niñito en su propia casa. En su propia casa. ¿Cómo explicar esto? Pero si había alguien que podría decir, yo ya estoy haciendo suficiente para el Señor, o Valema, le estoy criando acá al Señor todos los días, le estoy dando de comer, le limpio, le baño, ya está bien. Si alguien podía decir, ya hice suficiente. Esos eran José y María. Pero acá encontramos que ellos sencillamente se comprometieron a adorar al Señor con algo muy simple. Ellos hicieron conforme a lo que la ley, la palabra de Dios les mandó. Eso hicieron. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Obediencia. Y esa obediencia muchas veces brilla por su ausencia en las cosas más simples de la vida cristiana. Asistir al culto. Estar en contacto con los hermanos de la iglesia. La oración, la lectura bíblica. Y esto lo transmitimos. ¿Nos gusta o no? Queramos reconocerlo o no, lo transmitimos a nuestros hijos también. Y a veces somos una gran influencia para nuestro cónyuge, que si por esas cosas de la vida justamente también está débil en su fe, los dos probablemente vamos a hundirnos juntos en el pozo. Si no nos ponemos las pilas y decimos, hay que ser fieles al Señor. Hermanos, todos aquellos que tengamos seres queridos con quienes vivimos, la adoración comienza en nuestra casa. En nuestra casa. Y como dicen los miembros más antiguos acá de la iglesia, venir al culto el domingo comienza el sábado. Porque si el sábado estuviste afuera hasta la 1 de la madrugada, probablemente no vas a venir al culto o vas a venir a dormir al culto, ¿verdad? Cuando pase el pastor vas a aprovechar para dormir un ratito. En nuestra vida alocada de hoy día, probablemente venir al culto comience no el sábado, sino el viernes, ¿verdad? Porque el viernes ya tenés que planear que el domingo te vas a ir, qué ropa voy a lavar y qué vamos a comer y a dónde hacer la agenda para reservar. Ese domingo voy a estar en la iglesia. La adoración en la casa es una gran responsabilidad, principalmente para nosotros los padres. Nosotros los padres. Y sus hijos, nuestros hijos, deben practicar, los que no tienen hijos, tienen que practicar lo antes posible
convertir su hogar, ya sea un matrimonio sin hijos o sea soltero todavía, convertir tu hogar en un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Y quiero preguntar, ¿pueden ver tus hijos, tu esposo, tu esposa, las personas con quienes vivas, tal vez tus padres, hermanos, que tu vida es una vida de adoración, que es una vida de obediencia? ¿Pueden verlo los demás? De balde tratamos de convencerle a la gente de que somos siervos del Señor. Eso se tiene que ver. Si no se ve, probablemente no lo seas. Es muy duro decirlo, pero normalmente es así. Adoración no se trata de emocionarse con las canciones en el tiempo del avance, de portarse bien. Se trata de obediencia a la manera de Dios. No en aquellas cosas con las cuales yo me alegro, me gustan, qué espectacular. No, a la manera del Señor, una entrega completa y total. Y podemos rematar la pregunta, ¿estás adorando al Señor? ¿Adorás al Señor aquí y en tu casa? ¿Sos obediente, fiel al Señor en tu hogar? Es ahí donde comienza la adoración. Venir al culto es adoración, es obediencia o es costumbre. A veces nos pasa. Yo siempre comparto con los jóvenes, yo mismo, hijo de una familia cristiana, yo podría venir toda mi vida a la iglesia porque me enseñaron así de niño. Y para mí no tengo nada que hacer los domingos más que venir a la iglesia, ¿verdad? Porque me enseñaron de niño. Pero en algún punto de mi vida yo tuve que venir porque era mi propia fe. Yo creo en Dios y por eso me voy. ¿Cómo estás con el Señor? Así que vimos hasta aquí que la adoración comienza en casa. Si sos un padre, comienza contigo. Si sos una madre, comienza contigo. Vamos al segundo punto. La adoración produce experiencias con el Señor. Y permítanme antes decirles que no hay nada más aburrido que la vida de un cristiano tibio. Una persona que no se entrega al pecado por temor al Señor y al que dirán, pero tampoco se entrega al Señor en obediencia. Nunca experimenta su poder, nunca experimenta su gracia. Esa es una vida muy triste. Vamos a leer Lucas 2:25 en adelante. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Esto sucedió, estamos en el mismo capítulo luego de que María y José llevaran a Jesús al templo. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, fíjense, hacemos de vuelta el énfasis. Le trajeron al templo para hacer conforme al rito, hacer lo que tenían que hacer. Él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Sus padres estaban maravillados. Y permítame agregar algo que no está acá en mis notas. Siempre es emocionante, y es particularmente emocionante cuando los jóvenes comparten su testimonio, jóvenes, adolescentes, la obra de Dios en sus vidas. Y aún más emocionante es ver a sus padres cuando ven la obra de Dios en sus hijos. No tiene precio. Ahora, hay algo muy común que dicen algunos cristianos sobre la adoración. Yo puedo adorar a Dios en donde yo quiera, donde yo esté, porque el Señor está conmigo en todas partes, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon eso? Yo puedo adorarle en mi casa, puedo adorarle en mi patio, ¿verdad? Cuando esté, no sé, andando en bici, en la cancha, en la plaza, no sé, donde sea. Y eso es cierto, el Señor está en todas partes, se le puede adorar en todas partes, eso es cierto. El problema con esta afirmación es que normalmente se usa algo bíblico, algo bíblicamente correcto para hacer algo bíblicamente incorrecto, que es dejar de congregarnos. La Biblia nos dice, tienen que congregarse. Y hay varios pasajes que nos mueven a la adoración en comunidad. Vamos a Hechos 2, vamos a leer ese pasaje, pueden abrir sus Biblias. Hechos 2, 46 en adelante vamos a leer. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Estos son los primeros creyentes.
Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y vemos claramente el énfasis. ¿Quién añadía a los que habían de ser salvos? ¿Quién hacía esa obra? El Señor, dice, añadía. Es como que el mensaje se compartía solo al ver la vida de aquellos creyentes que en sus casas vivían en adoración al Señor. Era tan notorio que sencillamente vivían la vida de fe y la gente se convertía. Eran vidas transformadas. Vamos a otro pasaje, Hebreos 10. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia acababa de nacer y ya había unos cuantos que querían dejar de congregarse y ya era lo de su costumbre. Este pasaje es más directo. Tenemos el mandato explícito de no dejar de congregarnos. Y hay una razón muy especial. Necesitamos estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, animarnos unos a otros. Siempre se usa el ejemplo del carbón encendido. Si separamos un carbón del montículo del carbón encendido, probablemente ese carbón que está solito se va a apagar. Pero si están todos juntos, se mantienen encendidos todos juntos. Normalmente algo así funciona y la iglesia también. Deja de venir a la iglesia y probablemente vas a extrañar menos. El primer domingo te va a ser raro. ¿Qué será que están haciendo en la iglesia hoy? ¿Quién será que va a predicar? Ah, sí, predica fulano, no me quiero ir luego. Y voy a mirar un poco en Facebook, la transmisión y así. Y al siguiente domingo, ya planeamos, luego voy a ver nomás en mi casa. Y al siguiente voy a ver nomás después. Total, se queda luego en Facebook o en YouTube. Entonces no hace falta que vea la mañana. Entonces puedo hacer lo que quiera el sábado y voy a ver el domingo la tarde después de la siesta y antes del partido, ¿verdad? O qué sé yo. Y vamos planeando así, ¿verdad? Vamos planeando relajar más y más nuestro compromiso con la iglesia. La iglesia funciona así, nosotros funcionamos así. Vamos a un pasaje más, 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y este pasaje también es especialmente revelador. Nos muestra nuestra naturaleza. Y capaz acá no encontramos claramente el mandato de vayan al templo, congréguense. Pero nos dice cuál es nuestra naturaleza. ¿Qué somos nosotros? Un cuerpo. Un cuerpo. Funcionamos cuando estamos juntos. Así es como funciona la iglesia. Si alguno no está, somos un cuerpo a quien le falta un pedazo, le falta un órgano, un cuerpo mutilado. Hay dones que yo no tengo. Y probablemente alguien acá sí lo tenga. Y yo puedo hacer tal vez cosas que otros no puedan hacer, pero la iglesia junta puede hacer mucho más de lo que yo voy a lograr en toda mi vida, aunque me entregue enteramente en sacrificio por todos ustedes, igual nomás. Probablemente ustedes pueden hacer mucho más que lo que los pastores vamos a lograr alguna vez. Somos un cuerpo. Y la adoración, ahora volviendo a nuestro tema, la adoración que sucede en comunidad, como iglesia, como hermanos, la obediencia que conduce a una iglesia es la responsable de convertirnos a nosotros en un cuerpo que realmente es de bendición. Es ahí cuando este lugar realmente se convierte en un lugar donde se puede experimentar la presencia de Dios. Porque somos bendecidos cuando escuchamos testimonios, somos bendecidos en la alabanza, somos bendecidos al escuchar incluso al hermano que tal vez no canta tan bien, pero está cantando con tantas ganas, que a mí me desafía y me hace pensar, ¿por qué es lo que yo no canto como él? ¿Será que yo no estoy tan agradecido? ¿Será que él le ama más que yo? Y nos ponemos a mirarnos unos a otros y podemos evaluar un poco más claramente nuestra vida espiritual y podemos ver en dónde estamos parados. Comenzamos a ver el obrar del Señor en la vida de los demás. Gente sencilla, gente tal vez con más recursos, con menos recursos que nosotros, más capacitación, menos capacitación. ¿Y qué especial es eso?
Ahora quieres tener un culto en el campo allá vos solito para ver la creación y ¡ay, qué gusto! Mira un poco el cielo, la obra de tus manos y todo lo demás. Y eso está muy bien. Puedes hacer eso de vez en cuando. La Biblia no nos prohíbe tampoco eso. Pero el Señor te puso en un cuerpo. Seas una uña, un dedo, un pelo, una oreja, no sé qué sea cada uno de nosotros. Somos un cuerpo. Y como somos solamente también un pueblo, es donde este pueblo es dentro de esta familia en donde el Señor te quiere usar. No allá en el monte, acá, entre esta gente. A no ser que tengas tu iglesia allá, ¿verdad? Si tienes tu iglesia allá, está bien. Pero si estás acá, si soy miembro de la Iglesia Bautista de la Primera de Fernando, entonces es acá en donde tenés que servir al Señor. Es acá donde tenés que poner tu don a trabajar para Él. Es acá en donde todos los demás estamos esperando para ser bendecidos por aquello que vas a hacer, decir, orar, pensar, lo que sea. Necesitamos que uses tu don, nosotros, la iglesia, para ser edificados. El Señor no nos necesita, Él va a hacer su obra como Él quiera, pero la iglesia funciona como un cuerpo. Y esto sucede cuando adoramos en comunidad, cuando venimos a cantarle al Señor. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste el poder del Señor en tu propia vida? Al punto que decís, yo quiero compartir esto como un testimonio. ¿Cuándo fue? A veces nos quedamos con la fecha de nuestra conversión, ¿verdad? Vos tenés una experiencia con el Señor. Sí, yo cuando me entregué, y volvemos 30 años atrás, ¿verdad? Cuando yo tenía 5 años y entendí el mensaje, y eso está muy bien. Pero desde el momento que te entregaste al Señor, se supone que fuiste creciendo en fe, en conocimiento, tuviste experiencias con el Señor, en que Él se mostró fiel a vos, te enseñó, te corrigió, te proveyó y muchas cosas más. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el poder del Señor en tu vida? ¿A quién le contaste? Si es que hubo alguien. Cuando somos parte de una clase, de un grupo de estudio bíblico, de un cuerpo, qué fácil es pensar, me pasó esto esta semana, quiero contarle a mi clase el domingo, les voy a contar. Y ya hablo con mi profe, mi maestro, y le digo, profe, ¿puedo contar algo que me pasó una semana? Y ya cuento, ya soy de bendición. Ahí para mi grupito de 5 o 6 nomás estamos, pero ya les cuento ya, porque para mí es de bendición contar y para la clase es de bendición escuchar. Eso es ser un cuerpo, eso es adorar en comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te movió a tengo que contar esto? ¿Fue hace mucho tiempo? ¿Fue esta semana? La adoración es obediencia. Y la adoración consiste también en vivir experiencias con el Señor. Es experimentarle a Él. Es escuchar su voz. Es obedecerle, es hacer las cosas, es verle obrar en todo su esplendor, en su fidelidad y misericordia para con nosotros. Sin adoración, comenzando en tu casa y que llegue hasta este lugar, probablemente nunca vas a entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la obra de Dios, o del poder de Dios, o su misericordia, o su fidelidad. Esto se vive aquí, en familia. Es ahí. El Señor así lo diseñó. Vamos al tercer punto. Hoy tengo 4 puntos, ¿verdad? Estoy con muchas cosas que decir, parece, sobre este tema. Pero ya estamos terminando. Tercer punto. La adoración produce crecimiento. Eso es lo que produce. Si leen todo el pasaje van a encontrar que aparece Ana, todo el pasaje en Lucas 2. Y pueden abrir ya sus Biblias en Lucas 2 otra vez, por favor. Si leen todo el pasaje van a encontrar que aparece una profetisa, Ana. Una mujer de muchos años de edad, quien también se gozó al encontrar al niño Jesús. Ella estaba también ahí, igual que Simeón, un anciano que estaba esperando el día de su muerte, porque el Señor le dijo que solo moriría después de ver al Señor. Y entonces cuando le vio, le dijo, Señor, ya estoy, llévame nomás. Había otra mujer que no salía, dice, del templo. Y era Ana. Y cuando vio al Señor Jesús, se maravilló y dijo cosas espectaculares y le contaba a todo el mundo acerca de él. Y los padres de Jesús se maravillaban por todo lo que estaban viviendo, por la obediencia a un simple mandato, ir al templo a hacer lo que la ley le mandó que hagan. Eso es todo lo que habían hecho. La presentación del niño en el templo. Leemos Lucas 2, 39 en adelante. 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, José y María volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre
Él. Hasta ahí. Si bien podríamos una vez más recordar que estamos leyendo una historia sin igual. Nuestro Señor Jesús como un niño, criado como un niño por sus padres. También es cierto que Él fue igual a nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas. Así que, ¿qué hacía que el niño se llenara de sabiduría? Si bien entendemos, Señor Jesús es Dios, siempre fue Dios, no es de esperarse a que la vida de conocimiento bíblico, de práctica obediencia a los mandatos del Señor, no haya surgido como primera fuente la adoración de su casa, de sus padres. ¿Qué es lo que producía el crecimiento espiritual de este niño? Lo que recibía en su hogar. Él recibía que debía ser al Señor en su propia familia. Y si seguimos leyendo la historia del Señor Jesús, vamos a encontrar que más tarde, ya en su ministerio, en los últimos tiempos, los más cercanos a Él, al Señor Jesús, no tuvieron fe en Él. No creyeron en Él como el Mesías enviado por el Señor. ¿Acaso este no es Jesús? ¿Sus padres no le conocemos acaso a sus padres? Sus hermanos picos no son fulano y fulano. Pero sin embargo, su madre sí estuvo con Él hasta el día en que fue llevado a la cruz, hasta ahí. Y no como una madre que sigue a un hijo nada más, sino como una fiel creyente de que ese niño a quien había criado era el Salvador del mundo. De quien se le habían dicho una espada partirá tu alma, él era Jesús. Y su madre estuvo ahí hasta el final. Y esa adoración que él vivió en su hogar desde un principio hasta el final produjo crecimiento espiritual. Y es la obediencia en las cosas más pequeñas muchas veces lo que logra un gran cambio en nuestras vidas. ¿Cuál puede ser una pequeña, muy pequeña obediencia? Orar antes de comer. ¿Qué puede ser otra cosa? Orar antes de dormir. ¿Qué puede ser otra cosa? Venir al culto. Prepararse para venir al culto. Venir a la escuela dominical. Y repito esto, especialmente a todos los que tienen hijos chiquititos. Qué difícil es cuando llega la adolescencia y la juventud, cuando queremos traer a nuestros adolescentes y es como traer a un desconocido a un grupo de desconocidos en vez de que hayan crecido juntos. Es muy difícil, es complicado. Y ahí comenzamos la batalla de qué pueden hacer para que sea más divertido, para que la traiga y qué sé yo. Los niños y adolescentes van a querer estar acá si sus amigos con quienes crecieron están acá. Porque somos una familia, crecemos juntos. Los matrimonios jóvenes, los que tienen hijos y los que son mayores también, ¿quiénes van a acudir a la iglesia por ayuda en situaciones difíciles? Los que tienen sus amigos acá. A quienes les van a abrir su corazón, les van a compartir. Pero si somos un grupo de desconocidos, no va a pasar nada entre nosotros. Cuarto punto, final, ya termino, les prometo, termino. Este es un punto extra premium, pro. ¿Qué hacer si mi familia no adora al Señor? Muchas veces sucede que hablamos, esto es todo lo ideal. La adoración comienza en la casa, comienza con nuestros padres. Pero ¿qué hago yo si yo no soy ni el papá ni la mamá y en mi casa, mi familia, nadie adora? Y en nuestro relato encontramos que años más tarde José, María y José se fueron al templo de vuelta. Jesús ya tenía 12 años y se pierde. ¿Recuerdan esa historia? A ver, el mismo capítulo estamos siempre. Van de vuelta al templo. Jesús ya tenía 12 años. Van al templo, se pierde. José y María vuelven para buscarle y leemos desde el versículo 48. Lucas 2 siempre, 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret. Y estuvo sujeto a ellos. Qué especial eso. Estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. Meditaba profundamente en su corazón sobre aquellas cosas que estaban sucediendo. Así que vemos que en esta conversación afloran
por primera vez, según entiendo, afloran dos padres de los cuales el Señor Jesús es consciente. Teniendo ya 12 años, Él los podía distinguir claramente. María viene y le dice, ¿dónde pico estabas, Jesús? Te estamos buscando a tu padre, estás re preocupado. ¿De quién le hablaba? De José, ¿verdad? Estaba hablándole de José, quien lo había criado, quien lo había cuidado toda su vida. Estaba preocupado, le estaba buscando. Pero el Señor Jesús le responde hablando del otro Padre, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, en cuyos negocios Él tenía que estar inmerso, ocupado, metido, trabajando, activo. Ciertamente el Señor diseñó la adoración para que suceda en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras iglesias, con los hermanos en la fe. Pero si nada de eso está presente, nos toca hacer lo que hizo el Señor Jesús. Nosotros nos metemos a los negocios de nuestro Padre, aunque lo tengamos que hacer solos. Y tal vez, Dios mediante, alguna vez yo pueda tener mi propio hogar y ahí yo le enseño a mis hijos, vivo la adoración en obediencia al Señor con mi esposa y comienza lo que debería haber sido desde un principio. Así que tal vez sos soltero, tal vez no tenés hijos, tal vez vivís solo. Suceden estas cosas. Tal vez ya tus hijos se fueron todos, estás viviendo solo ya en tu casa. Aún así, vemos en el Señor Jesús, con 12 años, ¿cuál es nuestra labor? Estar metidos en los negocios de nuestro Padre. La adoración, ese es nuestro tema todo el mes. La adoración se vive y se disfruta en familia, en nuestras casas y entre nosotros. Nosotros somos una familia. ¿Amén? ¿Somos una familia? No fuimos creados ni salvados para vivir cada uno por su lado. No, fuimos salvados, creados y salvados para vivir en comunidad y edificación mutua. Así que la adoración se tiene que vivir en las casas y aquí. Por ahí si tenés algún hermano querido acá entre todos los que estamos acá, no te vayas hoy sin darle un abrazo, decirle hermano, hermana querido, querida, que el Señor te bendiga, espero que estés bien, preguntarle tal vez qué tal está. Somos una familia. Nosotros decidimos si vamos a funcionar así o no. El Señor lo diseñó así. Queremos que funcione, nosotros tenemos que vivir así. Les invito a inclinar sus rostros para terminar con una oración. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias, Señor, porque habiendo nosotros estado lejos de ti, enemigos tuyos, condenados, nos salvaste, nos llamaste, nos hiciste hijos tuyos, nos hiciste parte de tu familia y nos diste una familia espiritual. En este lugar la tenemos. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros estamos solos. Te tenemos a ti en primer lugar, nuestro Padre Celestial, pero también tenemos a nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias porque nos convertiste en un cuerpo, en una comunidad, una gran familia que te adora, que te sirve, donde nos estimulamos unos a otros a servirte, a adorarte, a buscarte. Nos corregimos mutuamente, nos ayudamos mutuamente y oramos unos por otros. Señor, ayúdanos a vivir la adoración en familia. Te rogamos tu bendición y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.